saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola Brandon, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes. Pues yo aquí muy contento de que hayas aceptado la invitación al podcast. Como se darán cuenta los que ven este video y los que nos escuchan, hoy tenemos como invitado a un SEO mexicano, Brandon Díaz. ¿Por qué no nos platicas, Brandon, cómo iniciaste tú en el mundo del posicionamiento orgánico? Pues ya tiene varios años, creo que fue por ahí del 2009, 2010. Uh-huh. Aprendí a hacer páginas web con HTML y me uní con un amigo que tenía un local en una plaza comercial que vendía tazas sublimadas y estampados en playeras y demás, y metimos también el servicio de hacer páginas web. Y pues empezamos a vender algunas y no faltaba el cliente que ya tenía la web y decía, bueno, ya la tengo lista, ahora quiero vender, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle para que me visiten y pueda vender mis productos, ¿no? Entonces, investigándole un poco, terminé dando con lo que es el SEO, sobre todo en webs en inglés, porque en ese entonces todavía en español no había tanto material. Entonces di con algunos blogs, algunos foros, me registré, empecé a leer y empecé a trabajar un poco de SEO en páginas de clientes. Y después creo que en el 2011 me postulé para un trabajo de link builder con una agencia española, de hecho. Y como ya sabía inglés en ese entonces y tenían varios clientes extranjeros, me terminaron contratando y fue como mi primer trabajo formal de SEO, y me dedicaba solo a link building, a contactar gente y en ese entonces a hacer intercambios triangulares de enlaces entre propiedades de la empresa y los sitios de los clientes. Uh-huh. Cuando Y se podía. pues sí, bueno, se podía ir y funcionaba. Ajá. Después, bueno, ya que acabé la universidad, ya pude dedicarme más en serio a esto. Y bueno, desde siempre me he dedicado a trabajar casi siempre con sitios de clientes o como outsourcing con agencias ya establecidas. Uh-huh. Sí, casi no he sido yo de nichos, por ejemplo, de AdSense y nichos y afiliados. He hecho muy poco porque realmente desde el inicio agarré clientes y me he estado siguiendo con clientes y trabajo directo con agencias, pero ya quiero cambiar eso este año un poquito. Entonces este año ya quieres probar nichos y afiliados. Quiero probar más generación de leads y un poco de afiliado. Eso de nichos y AdSense no me llama mucho la atención. Siento que necesitas demasiadas visitas para que sea rentable. Tu acercamiento al SEO siempre fue más como un servicio para terceros, para clientes. Uh-huh. Siempre fue para clientes y pues he trabajado con un mercado de todo, desde, no sé, apuestas, escorts, viajes, todo. Uh-huh. Precisamente por el trabajo que has hecho de trabajar para varias agencias internacionales, también es uno de los SEOs más reconocidos mexicanos en el extranjero. Por ejemplo, te ubican muy bien en Argentina, en España y todo eso, pero esa visibilidad la has tenido tú por tu trabajo y por algunas publicaciones que tuvieron bastante éxito dentro de la comunidad SEO. Sí, ya tiene como 5 años esas publicaciones o 4. En el blog de SEMrush sobre todo. También participé con Thing, en Blogger Tercero. Uh-huh. Hace varios años igual. Ya no recuerdo ni con quién más. Creo que con José Fachín también un artículo de SEO negativo. Uh-huh. Y en el foro, más que nada, en Foro Beta. Eres de los guerreros de Forobeta. Sí, esta vez era otra vez y tengo como 3,000 mensajes y me registré desde el 2011. Ya últimamente ya no lo uso mucho, pero sí, en su momento sí lo usaba. Lo usaba bastante. Pues precisamente el tema de este podcast es algo que tú dominas perfectamente, que es el SEO semántico. ¿Por qué no nos explicas, Brandon, qué es el SEO semántico? Pues mira, el SEO semántico, para empezar, ya es algo que ya tiene varios años, ¿no? Porque todavía veo que salen artículos de que el nuevo SEO semántico o un nuevo youtuber que hace un video. Y no, esto ya tiene muchos años. Yo escribí algo de eso como en el 2015, 2014, y no era el primero, ¿no? Ya había gente como Natsir Turrado, muy buen SEO de España, que ya tenía artículos todavía más viejos hablando de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces,
El SEO semántico es prácticamente dejar de pensar en palabras clave como si fueran pues solo un poco de texto ahí que el algoritmo lee y dice, mira, es una palabra, y pasar a pensar en lo que son entidades y cómo se relacionan con otras entidades, porque finalmente el buscador ya no solo ve el texto plano como tal, sino que ya lo entiende, ya lo procesa, ya sabe que estás hablando de una entidad en concreto, ya sabe que esa entidad tiene ciertas características, ciertas propiedades, y empieza a entender mejor el contenido. Y bueno, se pueden hacer ya unas optimizaciones un poco más, ¿cómo decirlo?, como sofisticadas, más allá de nada más repetir la misma palabra clave 10 veces en todo el artículo, ¿no? Sí, porque precisamente algunas herramientas como SEOQuake que te miden la densidad de la palabra clave. Entonces, yo me acuerdo que también en aquellos años, estamos hablando del 2012, 2011, 2010, se manejaba mucho de que tenías que repetir la palabra clave cierta cantidad de veces para tener esa densidad. Pero precisamente como tú comentas, ¿no? Google avanzó, pero también yo creo que un concepto que no se ha definido muy bien o que de repente cuesta trabajo entender es el de la entidad. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? ¿Qué es una entidad? Creo que genera cierta confusión porque es algo muy, muy general. Son entidades, es cualquier cosa. O sea, una cosa es una entidad, puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una planta, puede ser un evento, una película, un restaurante. O sea, cualquier cosa, digamos, que pueda tener su propia página en Wikipedia, ¿no? Puede ser una entidad, puede ser un casino, una maceta, una bocina, o sea, cualquier cosa es una entidad. Y Google, al reconocer esta entidad, sabe que tiene, como dije ya, ciertas propiedades y que si tú te enfocas en optimizar como tu contenido alrededor de esa entidad, de esas propiedades, es mejor a enfocarte solo en las palabras. Pero es eso, o sea, básicamente una entidad es una cosa y puede ser cualquier cosa. Una película, un personaje de alguna película ficticio real, un actor, un planeta, o sea, realmente puede ser cualquier cosa de la que se pueda escribir. Entonces, lo que nos estás comentando es que Google entiende un concepto, por ejemplo, como una película o un actor. Yo el otro día estaba leyendo precisamente, por ejemplo, Michael Jackson sería una entidad. Sí, claro. Entonces, Michael Jackson sería la entidad principal, pero también una entidad correlacionada sería el rey del pop. Claro, Entonces, sí es como un sinónimo ya para Google, ya entiende, en base a analizar, pues, quién sabe cuántos textos en internet y hace esa asociación de que, pues, Michael Jackson es conocido como el rey del pop, y si tú vas y buscas quién es el rey del pop, pues te va a aparecer el resultado Michael Jackson, ¿no? Igual reconoce, pues, obviamente su edad, dónde nació, cuándo falleció, hermanos, padres, sus grandes éxitos, ¿no? Bad, Beat It, Dirty Diana, lo que sea. O sea, todo eso ya lo reconoce y sabe, por ejemplo, que esas son canciones. Esa canción es una entidad. Y esa canción pertenece a cierto disco, ¿no? Y ese disco es otra entidad. Y ese disco salió en cierto año, es de cierto género, lo produjo tal persona, en tal estudio. O sea, toda esa relación puede partir de Michael Jackson. Y así se puede ir como categorizando y relacionando toda la web en base a estas entidades y cómo interactúan entre ellas. Exactamente. Y por ejemplo, cuando entiendes estos conceptos, también escribir se vuelve un poco más fácil. Porque alguna vez, como, bueno, tú que también trabajaste con clientes en aquel entonces, hace ya casi 10 años, Sí. Un tema que era cuando escribías para SEO es que metíamos a rajatabla las palabras y decían, oye, es que esto es muy redundante, ¿no? Pero precisamente cuando entiendes el concepto de las entidades, puedes enriquecer todo tu copy. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo lo utilizas? Ya que tienes una entidad, ¿cómo utilizas ese copy y cómo integras esas entidades? Pues no es tanto que parta de una entidad, sino que parto como de un tema, de un tópico, ¿no? Y bueno, cuando hablas de algún tema, pues ese tema suele ser una entidad, ¿no? Una cosa, algo que tiene ciertas propiedades, características. Entonces, normalmente primero redacto o reviso un contenido ya redactado y ya que lo tengo, ya empiezo como a
a ver cómo optimizarlo en cuestión de entidades, de palabras relacionadas semánticamente. Entonces, por ejemplo, hay un truquito ahí que ya es algo popular, que es utilizar Google Imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te vas a Google Imágenes y buscas Michael Jackson, ¿no?, que es lo que estábamos hablando, y te vas a las imágenes, en la parte de abajo del buscador salen unos como recuadros con palabras relacionadas, ¿no? Pero que en realidad son entidades. Y viendo esas entidades relacionadas, tú puedes revisar si en tu texto lo estás mencionando o no. Entonces, por ejemplo, si yo acabo de hacer esta búsqueda, ¿no? Entonces me aparecen como entidades Billie Jean, ¿no? Bath, álbum, hijos, funeral, nariz, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a Billie Jean y le doy clic, estando dentro de esas imágenes, me vuelve a filtrar como todo el contenido y me vuelve a dar otras entidades más relacionadas tanto a Michael Jackson como a Billie Jean. Entonces aparecen palabras como traje, wallpaper, concierto, zapatos, sombrero, guante, moonwalk. Entonces, si por alguna razón quisieras ahí posicionar un contenido, ¿no?, una noticia o algo al respecto de Michael Jackson y de la canción de Billie Jean, tendrías que usar estas frases, estas palabras que son entidades muy relacionadas. Y mientras más puedas agregar, más le queda claro a Google de qué estás hablando y te sirve para posicionar. Entonces, esta es una forma como de añadir, y es una forma gratuita, ¿no?, de añadir entidades relacionadas. Hay otras formas que pueden implicar tanto programar algo a medida y usar alguna librería, ahora que está mucho de moda que el NLP, ¿no?, el Natural Language Processing, y bueno, el Machine Learning y todo esto que está de moda ahorita, pues habrá soluciones custom que puedas hacer, ¿no?, con alguna biblioteca, alguna API. O hay softwares que ya también analizan entidades y las extraen y te dicen, mira, tu contenido parece que habla de estas entidades, ¿no? Y ya te puedes enfocar en optimizar para las que quieres y desoptimizar para las que no te interesen, ¿no? Uno de estos es InLinks, que de hecho creo que es inlinks.net, y es un software que sacó Dixon Jones, que era el bueno de Majestic. No sé hace cuánto renunció ni cómo estuvo el asunto, pero sacó esta herramienta nueva. Es gratis para 20 páginas, después ya hay planes de pago y es algo caro para el número de páginas que te permite analizar. Si quieres analizar 1000, es algo caro, ¿no? Pero al final te devuelve todas las entidades que encontró, ¿no? Y para tratar de desambiguarlas, porque eso también es muy importante, ¿no? Ya que Google está leyendo tu texto y reconociendo más o menos qué entidades mencionas, lo que se debe tratar es facilitarle el trabajo a Google desambiguando estas entidades. Y lo puedes desambiguar directamente en el texto, como veíamos con este tip de Google Imágenes. Puedes ir añadiendo cada vez más entidades o propiedades relacionadas y Google va entendiendo mejor y así lo desambiguas, ¿no? O lo puedes indicar en esquema, ¿no?, con el código de esquema.org. Y esta herramienta de InLinks lo que hace es también proporcionarte códigos de esquema para desambiguar directamente las entidades, ¿no? E indicarle a Google mediante esquema que estás hablando de X, Y y Z cosa, enlazando siempre a Wikipedia, ¿no?, que es como el resource, el más, ¿cómo decirlo?, el que más utiliza Google para saber qué es una entidad y cómo desambiguar, ¿no? Entonces, apuntando directamente en esquema, dices, ¿sabes qué? Esta página es acerca de Michael Jackson y enlazas a... Bueno, no la enlazas, ¿no? La pones en el código de esquema, la página de Wikipedia de Michael Jackson, ¿no? Y ya hablamos de la canción de Billie Jean y enlazas a la página de la canción de Billie Jean en Wikipedia, ¿no? Entonces, de esa forma estás desambiguando entidades, que es como una de las dos cosas principales para optimizar el contenido ya de una forma más semántica y no tanto más tradicional, ¿no? Sobre todo aquí tocaste un punto súper importante que es la desambiguación, que por ejemplo no es lo mismo que hables de Barcelona la ciudad a que hables de Barcelona el club de fútbol. Claro. Entonces, con estos tips que tú nos acabas de decir, puedes hacer esa desambiguación, decir, mira, aquí estoy hablando de la ciudad de Barcelona y no estoy hablando de, por ejemplo,
haciendo un ejercicio así rapidísimo, ¿no? Si voy a hablar del Club de Fútbol Barcelona, entonces pongo Barcelona, pero también pongo el estadio, el nombre del Sí, sí, estadio, sí, también pongo balón, también pongo jugadores, los nombres de los jugadores más famosos. claro. Entonces Google ya va a decir, ya va a saber exactamente que estamos hablando del equipo de fútbol y no de la ciudad. Si hablara de la ciudad, entonces hablo de, no sé, de la Lugares Barceloneta, de famosos, lugares famosos, de la Sagrada Familia, etcétera, etcétera. exactamente. Sí, ya desde el texto Google ya empieza a reconocer de qué hablas, pero para que le quede lo más claro posible y lo entienda bien, viene la parte de la desambiguación. Y la otra parte, pues, es todos estos términos semánticamente relacionados con, un, con una entidad que no necesariamente son solo sinónimos, porque muchas veces lo reducen a sinónimos, ¿no? Pero a ver, un sinónimo de la ciudad de Barcelona. O sea, no todo tiene sinónimos, ¿no? Pero le puedes añadir términos relacionados que puedes extraer también. Incluso este ejercicio de Google Imágenes también da estos términos, porque finalmente son, o sea, son entidades que te ayudan a desambiguar, pero pues finalmente son palabras que agregas en el texto y que si están en el mismo párrafo donde hablas de Barcelona y hablas de algún lugar turístico famoso, bueno, pues Google va a entender que hay una relación ahí, ¿no? Y igual para sacar este tipo de palabras hay muchas herramientas ya, Cora, Pop, Cora es muy caro, bueno, si no lo usas bastante no te conviene, pero Pop, Page Optimizer Pro, es otra opción que ya no es tan cara y puedes añadir ahí textos y analiza como los resultados que están rankeando en Google, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Ellos están usando estos términos, tienen estas entidades y tu contenido no tiene esto, ni esto, ni esto, ¿no? Entonces, pues añádelo. Y ya empiezas a hacer una optimización como más relacionada. Con términos que tal vez no se te hubieran ocurrido si tú trataras de hacer una lluvia mental y decir, ay, bueno, a ver, ¿qué relaciono yo con el equipo de fútbol de Barcelona? No, esto y esto, ¿no? Pero en base al análisis de lo que ya está posicionado, te surgen otras ideas para complementar el artículo y pues desambiguarlo. Bueno, no solo desambiguarlo, también optimizarlo más, ¿no? Y da muy buenos resultados. O sea, puedes rankear por encima de contenidos que tienen mucho más enlaces, optimizando bien tu propio contenido, ya de una forma más semántica con estas herramientas. Obviamente necesitas enlaces también, ¿no? Nunca vas a posicionar en un término competido sin enlaces, pero puedes necesitar menos si haces bien las cosas. Entonces, pues he hecho varias optimizaciones de esas últimamente y hay casos que estás en, no sé, la posición 8, 9, ¿no? Y haces una buena optimización, obviamente reindexas y subes a la posición 4, ¿no? A la posición 4, 5, hasta la 3. Y sin agregar un solo enlace, no simplemente optimizando bien el contenido. Porque como ya, o sea, sí es muy importante conseguir enlaces y hay que seguir haciéndolo, pero como que ya se centran tanto en eso que con el contenido hacen lo que sea y listo, ¿no? O muchas veces hacen los contenidos más largos posibles, ¿no? 2,000, 4,000, 8,000 palabras he visto contenidos. Y este es otro beneficio de este tipo de herramientas como Pop, que también analizan un poco la longitud de los contenidos y te dicen, ¿sabes qué? Te falta tanto, o ¿sabes qué? Le estás exagerando, ¿no? Córtale tantito. Hay un caso famoso, creo que fue con Matthew Woodward, este blogger famoso, o fue con alguien más, ya no me acuerdo bien, pero el chiste es que tenía una guía para algo de SEO enorme, así como de 20,000 palabras, que se tardaron no sé cuántos días, meses haciéndola, y no podía rankear. No rankeaba y le metían enlaces y no rankeaba, y la analizaron y resultó que tenían demasiado contenido. Entonces, una de estas herramientas le mandó a quitar, creo que el 80 o 90% de su contenido. Y dijo, bueno, pues vamos a hacer la prueba. Y lo redujo así a 2,000, 3,000 palabras y así casi inmediatamente empezó a rankear, ¿no? Sí, porque fíjate que también es otro tema, ¿no? Que muchas veces la extensión del contenido pensábamos, o en algún momento se llegó a pensar, y inclusive algunas personas lo dijeron, que el contenido era el rey y que tenía que ser más extenso. Pero yo también he visto en algunas SERPs
en donde hay contenidos que realmente tienen a lo mejor 800 o 600 palabras que rankean más arriba de un contenido que tiene 1500 o hasta 3000 palabras. Claro, igual porque si pones un montón de contenido nada más porque sí, como que diluyes, o sea, mencionas tantas entidades, tantas palabras, tantas cosas que diluyes el enfoque de lo que es lo principal. Y un contenido más pequeño pero más enfocado, pues está más optimizado y te puede superar, aunque tú tengas más palabras. Exactamente. Pero eso es precisamente que entendamos bien los conceptos de la semántica dentro de los buscadores y el concepto también de las entidades. Porque ya entendiendo ese concepto, ya tú lo puedes aplicar y puedes jugar con él, con estas herramientas que nos mencionabas. Y también yo, ahorita que estabas platicando sobre esas herramientas, me vino a la cabeza una extensión que hizo Fede Gómez, que la tiene en su blog, que te extrae las entidades precisamente. Es una extensión de Chrome y nada Sí, más sí, te de saca las las SERPs, ¿no? entidades. De los primeros 10 de las Sí, sí, sí. entidades. Sí, sí, sí ubico bien a Fede Gómez, sí tengo esa extensión instalada. Sí. Sí, también te da una idea rápida de qué temas están tratando los tops resultados y en base a eso ya tienes algo para empezar más concreto que a lo que se te ocurre. Pues fíjate que esto es bastante interesante porque creo que, por lo menos en español, no hay tanto contenido de esto que estamos hablando actualmente. No. Bueno, en España un poco más, ¿no? Pero así más local de este lado del charco, no hay tanto contenido al respecto. Sí, y esto es fundamental porque al final de cuentas Google está avanzando mucho en la semántica y en la calidad del contenido que ofrece hacia los usuarios. Como tú ya nos platicabas, obtienes muy buenos resultados. Nos dijiste que tuviste la experiencia de que estabas en la posición 8 o 9 y pasaste a la 4 y a la 3. Haciendo esto, entonces yo creo que sí es una buena práctica que deberíamos empezar a implementar todos, ¿no? ¿Qué otro tip nos puedes compartir? Te digo, hay otras cosas que se pueden hacer que ya son más avanzadas con herramientas de pago y análisis ya tanto el sentiment análisis, el sentimiento, digamos, del texto con NLP y ya te sacan como cosas más avanzadas. Pero realmente no se está utilizando tanto todavía, entonces no es necesario como llegar a cosas más sofisticadas. Obviamente, si estás en una SERP muy competida, pues te puede ayudar a hacer la diferencia entre necesitar 100 links o necesitar nada más 60 o 70, ¿no? Pero, pues en general las recomendaciones son esas herramientas que son bastante buenas, no son tan caras como otras opciones más empresariales y perderle el miedo a Schema, porque mucha gente últimamente usa Schema o mete códigos de schema.org en su página, pero todo con plugins, ¿no? O con generadores online. Y son muy limitados. O sea, tienen una serie de elementos, recetas, ¿no? O reseña de un libro o película. Y te genera ya un código base de plantilla, de esquema, lo metes y listo, ¿no? Pero realmente es mucho más potente. O sea, hay que meterse a leer el código que tienen en su web y ver qué es lo que hace cada propiedad y cómo funciona, porque realmente es algo que todavía no está tan bien documentado ni en español ni en inglés. Entonces, muchas veces tienes alguna duda y pues tienes que improvisar y ver como qué propiedad te suena que podría servir para algo, ¿no? Pero si te metes a ver directamente las propiedades de organizaciones, de real estate, de lo que sea, te puedes topar con que hay detalles que no se están usando tanto, pero que puedes usar para relacionar como todas las páginas de tu sitio, ¿no? O sea, como la home, pues es la de la empresa y se dedica a esto, y tiene tales productos, ¿no? Y los enlazas ya con la página del producto, y la página del producto la enlazas de regreso con la home, y le dices, ¿sabes qué? Este producto se llama tal y tal, y es lo mismo que esto, ¿no? Y pones un enlace de Wikipedia para que pues sea súper obvio para Google qué es lo que estás tratando de vender, ¿no? Y le puedes poner incluso que tu página trata con el about este y este tema. Puedes extender un poco el vocabulario inicial de esquema con Product Ontology, que es una propiedad que es additional type, y puede ser un poco más específico sobre qué es tu página, ¿no? Entonces,
metiéndote al código y haciéndolo a mano con JSON-LD, puedes crear bastante relevancia en general que no necesariamente te va a hacer que brinques al top 1, ¿no? De un día para otro. Pero sí ha habido experimentos. Hace poco vi un grupo de Facebook en inglés donde, probando precisamente la herramienta de Inklings, del tipo de Majestic, tomaron un montón de páginas aleatorias y generaron unos códigos de esquema para meterles en base al análisis de entidades que usaban y demás, y varias vieron mejoras, ¿no? O sea, entonces esto es como para complementar toda la estrategia de contenidos, de link building. En tus páginas más importantes puedes meterte realmente a hacer un marcado de esquema a fondo, sin ninguna tool, porque te digo, están muy limitadas. O sea, está bien para algo rápido, básico, hay plugins, hay sitios de Schema Generator online, etcétera. Pero si le pierden el miedo y se van a analizar directamente la fuente y ven las propiedades que hay, pueden terminar haciendo cosas más completas que con una herramienta se puede hacer hasta ahorita. Sí, porque te da mucho más flexibilidad y más poder, porque entonces tú ya vas a decidir sobre qué información es la que quieres que tenga más en relevancia el algoritmo de Google. Sí, exactamente. Pues, no sé, si tienes una empresa, puedes poner hasta quiénes son tus empleados y cuáles son sus redes sociales, o sea, quién fue el fundador, cuándo se fundó. O sea, le puedes dar un panorama mucho más completo, ¿no? Entonces, pues el objetivo sería que Google entienda también de qué trata tu contenido y aprenda que es una entidad y que tiene esas propiedades, que si tú buscas cuándo se fundó X empresa, tu propia empresa, pues te aparezca se fundó en tal fecha. ¿Y de dónde sacó esos datos? De lo que tú pusiste en el esquema, ¿no? Que también lo referencia, o sea, lo compara con fuentes confiables de información como Wikipedia, ¿no? O como Facebook o alguna de esas grandes páginas, y ya corrobora que tus datos son ciertos, ¿no? Que no quieres poner cosas inventadas en tu esquema, y te lo valida y puede aprender más de tu página. Y bueno, en el mejor de los casos, o si eso quieres, pues un feature snippet, ¿no? Unas estrellitas ahí, que es para lo que más se ha usado el esquema, ¿no? Para salir con unas estrellitas. Que ya cada vez es más difícil porque ya no a todas las páginas les muestran las estrellitas ni nada. Pero si te pones a leer el esquema, todavía hay formas en las que puedes decir que tu web es un producto, pero a la vez es un servicio. Pero como también es un producto, le puedes poner estrellitas, ¿no? Porque a un servicio como tal no le puedes poner un review de estrellitas, si no mal recuerdo. Pero si le pones que también es un producto al mismo tiempo, y después pones tu aggregate reviews y pones el código, ya te vuelven a salir las estrellitas. O sea, todavía hay formas ahí de jugar con eso, pero todo es por las propiedades y ver qué hace cada cosa. Exactamente. Sí, porque al final de cuentas, aquí tocaste algo que es muy importante, o sea, perderle el miedo, ¿no? Que al final de cuentas nosotros, los que nos dedicamos al SEO, lo que tenemos que hacer es prueba y error, y entonces perderle el miedo al esquema. Y sí tienes razón, de repente, sobre todo los plugins que ya vienen prefabricados, entonces pues es mucho más fácil y mucho más rápido, pero pierdes esa potencia, ¿no? Sí, pierdes esa flexibilidad a cambio de que sea mucho más sencillo. Pero sí, es perderle el miedo a eso, y ya todo lo técnico que parezca que tiene código hay que meterse un poquito, aunque sea para entenderlo. También otro tema que queríamos tocar, que vamos a tocar ahorita aquí en el podcast, es el panorama del posicionamiento orgánico en México. ¿Tú cómo lo ves, Brandon? ¿Hacia dónde va? ¿Qué nos falta? Pues es en parte hacia dónde va y en parte hacia dónde quisiera que fuera. Es un poco de las dos. Creo que falta que las agencias más generalistas, ¿no? Más de marketing digital en general, se lo tomen más en serio. Porque, o sea, hay agencias especializadas, ¿no? De SEO que hacen su trabajo y lo hacen bien, pero hay muchas más agencias de marketing digital en general, ¿no? Que también van y te hacen fotos de productos, que te graban un videito con un dron, que te meten un community manager en tu Facebook, que hasta te mandan edecanes a tu local, ¿no? O sea, hay agencias así muy, muy generalistas que también venden SEO y no tienen así de la más
somera idea de cómo hacer SEO, ¿no? Ponen unos titles, mandan el mapa de sitio XML y dicen, bueno, ya está, la parte de SEO de la campaña y ahora sí vamos a hacer todo el resto, que es lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, he visto muchos casos de agencias de ese estilo, de todos los tamaños y de todas las popularidades, desde la agencia local que nada más conocen en su colonia hasta agencias nacionales, posicionadas, todo, y realmente no están entregando bien el SEO, no se lo toman en serio, como que no tienen un departamento de SEO, ¿no? Con el SEO manager aquí, los especialistas acá, y redactores, o lo que sea. Como que tienen a su gente de diseño, su gente de marketing en general, y ahí, bueno, pues también hacemos SEO, ¿no? Porque, pues, ¿por qué no? Pero así he visto varios casos y bueno, obviamente, lo curioso es que en algunos nichos, en algunos mercados, sobre todo a nivel local, todavía hay muy baja competencia. Entonces, hasta haciéndolo mal, termina posicionándose, ¿no? Porque realmente son los únicos así que están haciendo lo mínimo y posicionan. Entonces se hace un ciclo porque dicen, viste, sí sabemos SEO, ¿no? Y siguen vendiéndolo y todo, pero pues después llega un competidor que sí sepa y tira fácilmente el trabajo que hizo la agencia anterior, ¿no? Entonces, yo creo, y también quiero, espero, que se empiece a tomar más en serio esta parte del SEO, porque finalmente es el canal en línea o de los canales en línea que más convierten, ¿no? Que mejor convierten. De captación de tráfico, ¿no? Porque email marketing, bueno, convierte más, pero ese es más para un tráfico que ya tienes cautivo, digamos, ¿no? Pero para captar más tráfico que redes sociales, que tráfico de pago, el SEO lo he visto muchas veces y seguramente tú también lo has visto con montones de clientes y sitios, siempre convierte mejor al final. Entonces, es algo que hay que tomarse más en serio y dedicarle más tiempo y presupuesto, ¿no? Porque pues no falta la agencia, la empresa o el cliente que quiera hacer link building con 3,000 pesos al mes, ¿no? O que te llega el cliente y que te dice que tiene presupuesto de 2,000 pesos para hacer SEO, ¿no? Sí, o sea, piensan que es como instalar un plugin o meter tu web en GTmetrix, ¿no? Y que salga el verde y mira, ahí está el SEO, ¿no? Al 100%. Hay que salga en verde y entonces ya estoy bien. Ahí está, Pero y fíjate, págame, ¿no? sí, exactamente. Pero eso es un tema bastante importante también el que tocas, porque yo doy consultoría para una marca y entonces ellos me dijeron, oye, ayúdanos a desarrollar el departamento de SEO in-house. De verdad hicimos muchísimas entrevistas y llegaran personas que decían, yo hago SEO. Y tú así de, bueno, entonces explícame qué es una entidad, cómo haces una estrategia de link building, cómo tomarías un proyecto desde cero. Y me decían, no, pues es que lo único que hago es que optimizo títulos y mete etiquetas, ¿no? Aquí yo creo que esto también es un tema que hemos platicado muchas veces cuando nos hemos encontrado en los eventos que hemos ido. ¿Hasta dónde es responsabilidad también de nosotros, las personas que nos dedicamos profesionalmente, y hasta dónde también es responsabilidad de las agencias que según dicen que hacen SEO? Pues por el lado de las agencias se necesita un poquito más de ética profesional para no ofrecer cosas que no dominan, ¿no? Y te digo, pasa en agencias de todos los tamaños. Entonces, bueno, pero tampoco van a perder dinero, ¿no? O sea, ya que lo tienen ofreciendo, bueno, al menos que se capaciten un poco, que investiguen. Hay muchos libros, están los de Fernando Maciá, hay ya un montón de cursos, están estos cursos de introducción al SEO de Galanternick y de, si se pronuncia así, bueno. Sí. Y el de Natsir también tiene uno de SEO básico. Ajá. Porque de veras que hay muchas agencias que hasta uno de SEO básico así de 2 horas les serviría bastante. Entonces, por un lado, o sea, si ya lo están vendiendo, ya la ética ya profesional, ya para qué, ¿no? Pero que al menos se preparen para poder venderlo bien, porque pues también es algo que puede ser muy lucrativo, o sea, todo ese tráfico lo puedes apalancar bien y hacer muy buen dinero. Y de nuestra parte, como profesionales del SEO, bueno, igual, como dices, ya le habíamos platicado, el educar, porque si la gente y las empresas no saben, o sea, ya tienen suficiente para, o con qué lidiar en el día a día, ¿no? Que si los proveedores, los clientes, cobranza, recursos humanos, o sea, que les digas, bueno, todavía tienes que aprender esto otro, no tienen tiempo ni ganas ya, ¿no? Entonces,
hay que educarlos aunque sea con lo más básico, que entiendan al menos diferenciar quién les está vendiendo humo y quién sí les puede trabajar algo, ¿no? Que sepan que si una agencia o un profesional dice, es que te puedo optimizar tu sitio y posicionártelo en primer lugar en 6 meses con 5,000 pesos al mes, probablemente no va a pasar, ¿no? Ujú. Y en ese espíritu, pues, era el SEO Summit, ¿no? El SEO Summit. Que Exactamente. Que hay que retomarlo porque lo ahora que dejamos de se vaya lado, esto, sí, que llegó la pandemia y precisamente teníamos el evento en Querétaro que se canceló. sí, Eh, exacto. pero pues también ahí estamos esperando que ya podamos otra vez reunirnos con las debidas precauciones y Sí, retomar sí, sí. el impulso, ¿no? Sí, y hacerlo más para empresas y gente que no tiene ni idea para que empiece a aprender, ¿no? Porque, pues, eventos para nosotros específicos como el SEO Day o el SEO on the Beach, Ujú. pues, como profesionales para aprender y hacer relaciones, pues, está genial, ¿no? Pero ahí no va un cliente potencial a aprender que es SEO, ¿no? Para empezar, las charlas ya traen otro nivel y ya hablan de cosas específicas para uno que se dedica a esto. Ujú. Pero más que nada falta esa parte de eventos, al menos aquí, para educar a esta gente, para educar a los clientes, para educar a las empresas y que empiecen a ver el valor, ¿no? Porque muchas veces es eso, que tampoco ven el valor que les pueda generar. Entonces no saben que su producto que ellos venden por grupos de Facebook, ¿no? Ujú. Hay 50,000 personas buscándolo al mes en su ciudad, ¿no? Ajá. Entonces Pero cuando fíjate, sabes que, ajá. ajá, dime. No, perdón. Es que ahorita que estabas hablando de esta comunicación, creo que también grandes actores del ecosistema digital, no solamente en México, sino en Latinoamérica, eh, como que le tienen miedo al SEO. O sea, es como una percepción que yo tengo, o de repente como no lo conocen o como no es algo que no dominan, no le dan los espacios que debería de tener. Por ejemplo, tenemos aquí el e-show, ¿no? O el Sí. e-commerce day. Y realmente no ves ninguna plática de SEO. Se la pasan hablando de e-commerce y de, por ejemplo, soluciones de pago, soluciones de entrega, pero ¿de qué te va a servir, por ejemplo, si tienes un e-commerce y todo el mundo tiene un e-commerce ahorita con lo de la pandemia, si no vas a tener esa atracción de tráfico? Entonces dependes mucho más de apps, que es un poco más fácil entender cómo funciona, o de redes sociales, a que entender cómo funciona el SEO, en donde, como lo dice también Luis Villanueva, es un gran rompecabezas, en donde ese rompecabezas se va fragmentando por cada una de las piezas que tiene. Sí, y incluso luego ahí se van con la finta, porque como dices, ads es más fácil de entender, ¿no? Pero como en la superficie. Pero Ujú. realmente si armas tus campañas bien, tus audiencias Sí, sí, y sí, ya bla, es bla, otra bla. cosa. Pero como es más fácil de entender y de vender, pues se vende más, ¿no? Aunque las agencias igual hagan la mitad del trabajo que se podría hacer. Ujú. Pero el SEO pues tiene más incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, las actualizaciones de Google y no saber exactamente los factores, o sea, en ads, ya que tienes tu campaña corriendo, sabes que tu ROAS es de 5 y por cada dólar vas a tener 5 que te Ujú. regresan, ¿no? Sin contar gastos y eso, pero bueno. Y en SEO no existe eso, o sea, no puedes decir, no, pues por cada 10,000 que metas al mes, te vas a ganar 30,000, ¿no? Eh, Ya, si el sitio ya tiene un tiempo y tienes analytics y todo, ya le puedes decir, mira, pues más o menos va por aquí, pero algo así exacto, no. Entonces sí creo que como hay más incertidumbre hay que saberlo vender muy bien para que lo compren, ¿no? Porque Ujú. pues básicamente es decirle, oye, ¿sabes qué? Dame tu dinero 6 meses y vas a empezar a ver resultados en el segundo o tercer mes, ¿no? Tú confía. Que eso es uno de los grandes retos, ¿no? De la comunicación Sí. de los beneficios del SEO. Brandon, de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. Se me fue volando, como siempre digo aquí en el podcast. Oh, Ya casi llevamos aquí un buen ratito platicando. es cierto. Te hago la invitación para otro podcast donde podemos hablar, por ejemplo, de tu etapa cuando empezaste como Lean Builder, para que nos platiques exactamente ahí un montón de estrategias que me consta que sabes. En dado caso que alguien de la audiencia se quiera contactar contigo, ¿por qué medios los puede hacer, Brandon? Pues mira, tengo mi abandonado blog, Ujú. este, que es seo-díaz.com. Creo que ni el certificado de seguridad está válido, no sé, lo tengo muy abandonado. Ya lo checaré cuando tenga tiempo.
Pero puede ser por ahí, los formularios de contacto todavía me llegan y todavía me han llegado contactos en el último mes. Ujú. Sobre todo de gente que quiere comprarme un enlace. Pero bueno, si es para eso, no me contacten. No vendo cosas en mi blog. Pero si quieren link building, podemos hablarlo, ¿no? Ajá. Y el Twitter también, es Twitter/SEODías igual. O sea, de hecho, buscando en Google SEODías, allá aparece mi Twitter, mi LinkedIn, mi blog, etcétera, etcétera. Entonces esa sería la forma más rápida, ya por el medio que prefieran, hasta por Facebook. Ahí tengo una fanpage todavía más abandonada que el blog, pero todavía me llegan los mensajes. Excelente, Brandon. Pues es un placer, como siempre, platicar contigo y espero que nos veamos pronto y que nos tomemos unas cervezas y que hagamos todos esos eventos que tenemos en el tintero. Sí, ya esperemos que esto pase pronto para poder continuar con la programación. Muy bien, Brandon. Te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. Estamos en contacto. Claro que sí, Miguel. Igual, cuídate mucho. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.